El silencio que lo cambió todo. Hace exactamente 23 días eternos. Que el mundo se quedó sin ruidos. No fue algo dramático, como en las películas. No hubo explosión, ni terremoto, ni luces en el cielo. No gritó nadie pidiendo auxilio. Simplemente, el sonido se fue apagando. Como cuando se acaba la leña en la chimenea. Y el fuego muere sin que nadie lo note hasta que ya es demasiado tarde. Me llamo Daniel, aunque en el pueblo todos me llaman Dani desde pequeño. Tengo 34 años. Trabajo desde casa, en una habitación pequeña que antes era el desván. Grababa sonidos para documentales, podcast, pequeños vídeos de turismo rural. El rumor del río Valdefrío cuando baja crecido en primavera. El esquileo de las ovejas en mayo. El viento entre los pinos altos del puerto de la Venta. Las campanas de la iglesia de San Roque cuando tocan a muerto. Esa era mi vida, capturar ruidos para que otros los escucharan. Vivíamos en Valdefrío, un pueblo de apenas 400 habitantes. Escondido entre dos sierras negras como el carbón. Donde el sol apenas llega en invierno. Y la gente dice que las sombras son más largas que las vidas. Aquí el silencio nunca fue total. Siempre había algo. El tractor del tío Paco arrancando a las 6:30. Las gallinas de la tía Carmen que ponían a las 7 en punto. Los niños corriendo por la plaza con sus bicis oxidadas. Las risas de mi mujer Laura cuando veía sus novelas turcas en la tele pequeña del salón. El llanto suave de nuestra hija Clara cuando tenía pesadillas. Clara, con sus 8 años y sus ojos demasiado viejos. Siempre callada, siempre observando. Hasta que el silencio llegó de verdad. Y se quedó. Día -7, una semana antes del final. Recuerdo esa semana como la última normal. El día más normal de todos fue el lunes. Me levanté temprano, como siempre. El despertador sonó a las 5:45. Laura refunfuñó y se tapó la cabeza con la almohada. Bajé a la cocina. Puse la cafetera italiana en el fuego. El agua empezó a borbotar, ese sonido cálido y familiar. Abrí la ventana. El frío de diciembre entró como un cuchillo. Pero también entró el sonido del pueblo despertando. Un perro ladrando lejos. El motor de la furgoneta del panadero subiendo la cuesta. Las campanas de las 8:45 llamando a la primera misa. Preparé el desayuno. Tostadas con manteca colorada y un poco de miel de la sierra. Clara bajó todavía con los ojos pegados. Se sentó sin decir nada. Solo me miró y sonrió un poco. Como si supiera algo que yo no. Esa mañana grabé sonidos en el camino viejo del molino. El agua cayendo por las piedras. Las hojas secas crujiendo bajo mis botas. El viento silbando entre los cañones de la garganta. Todo estaba vivo. Todo sonaba. No sabía que era la última vez que grabaría algo con vida. Día 0, el último sonido de verdad. Era jueves por la tarde. El cielo estaba gris plomo, de esos que anuncian nieve pero nunca la traen. Estaba en el desván, con los cascos puestos. Editando una pista de viento fuerte en los pinares altos. Necesitaba ese SSSSSHHHH, profundo, casi animal. Que hace el aire cuando pasa entre miles de agujas verdes. Puse el cursor justo donde el viento subía de intensidad. Y de repente, se cortó. No en la pista. En el mundo real. Miré por la ventana pequeña del desván. Los pinos seguían moviéndose. Las ramas se balanceaban violentamente. Pero no había sonido. Absolutamente nada. Me quité los cascos despacio. Silencio. Pensé que se me había taponado un oído. Me tapé uno, luego el otro. Nada. Me levanté. La silla de madera crujió al moverse. O eso creí. Porque no lo escuché. Solo sentí la vibración en la espalda. Bajé las escaleras corriendo. Los escalones de madera vieja hicieron su típico toc toc. Pero no llegó a mis oídos. Llegué al salón jadeando. Laura estaba doblando sábanas recién lavadas. Me miró extrañada. Abrí la boca para gritar su nombre. La garganta vibró.
Los pulmones empujaron aire. Pero no salió ningún sonido. Laura dejó caer la sábana. Se acercó corriendo. Me tocó la cara con las dos manos. Movió los labios muy rápido. No oí nada. Se tocó los oídos ella también. Abrió la boca. Gritó sin voz. Sus ojos se llenaron de terror. Entonces apareció Clara en el marco de la puerta. Pijama de estrellas azules. Pelo revuelto. Nos miró a los dos. Y sonrió. Una sonrisa tranquila, casi feliz. Como si por fin hubiera llegado el momento que llevaba esperando toda su vida. Día 1, el pueblo despierta mudo. Salimos los tres a la calle. Era viernes por la mañana. Todo Valdefrío estaba fuera, como en procesión. La gente caminaba despacio, aturdida. Algunos abrían la boca y gritaban hacia el cielo. Pero no salía nada. Otros se tapaban los oídos con las manos. Como si quisieran devolver el sonido a la fuerza. Los perros corrían en círculos. Abrían el hocico. Pero no ladraban. Los coches circulaban por la carretera comarcal. Pero los motores eran fantasmas. Las bocinas mudas. Las puertas de las casas se abrían y cerraban sin golpe. En la plaza del ayuntamiento. El reloj seguía moviendo sus agujas negras. Pero la campana de San Roque, esa campana que llevaba siglos marcando las horas, se había quedado muda para siempre. Me acerqué al banco de piedra bajo el tejo centenario. Allí estaba el abuelo Esteban. 92 años. El hombre más viejo del pueblo. Sentado como siempre. Con su boina negra y su bastón de buey. El único que no parecía sorprendido. Le puse la mano en el hombro. Él levantó la mirada muy despacio. Sus ojos acuosos me estudiaron un momento. Luego movió los labios, muy lento, para que pudiera leerlos. Otra vez. Ha vuelto otra vez. Intenté preguntarle qué quería decir. Él solo negó con la cabeza. Y señaló hacia las montañas. Hacia el puerto donde la niebla siempre se queda atrapada. Día 3, la primera desaparición. Don Ramón, el médico del consultorio. Reunió a unos cuantos en la sala de espera. Escribió en la pizarra con tiza blanca. Es histeria colectiva auditiva. El cerebro se ha saturado de ruido moderno. Se ha desconectado temporalmente. En unos días volverá. Nadie le creyó. Pero nadie tuvo valor para contradecirlo. Al día siguiente don Ramón desapareció. La puerta del consultorio quedó abierta de par en par. El fonendoscopio encima de la mesa. La silla caída hacia atrás, como si se hubiera levantado de golpe. El ordenador encendido, con la pantalla congelada en una página de Wikipedia sobre síndrome de silencio súbito. Y en el suelo, escrito con la misma tiza blanca. El silencio no es vacío. Es espera. Desde ese día. Empezamos a contar los desaparecidos. Día 5, los viejos empiezan a recordar. La gente mayor se reunía en la era grande. Detrás de la iglesia. No hablaban, no podían. Pero escribían en cuadernos viejos. En trozos de papel de extrasa. En las paredes con carbón. Historias que nadie quería contar antes. El invierno del 36. El frío más cruel que se recuerda. La gente decidió callar para ahorrar leña. No hablar. No gritar. No cantar villancicos. Ni siquiera rezar el rosario en voz alta. Solo sobrevivir. Creían que las palabras calentaban el aire. Y lo gastaban. Pero algo escuchó. Algo que vivía entre las peñas. En las cuevas donde nunca entra el sol. En los neveros que nunca se derriten del todo. Algo que se alimenta del silencio absoluto. Cuando llegó la primavera y la gente volvió a hablar. La mitad del pueblo ya no estaba. Los que quedaron juraron no contarlo nunca. Quemaron diarios. Taparon bocas. Y esperaron. Cada 80 o 90 años. El ciclo se repetía. Y ahora nos había tocado a nosotros. Día 7, Clara habla, sin hablar. Esa noche Laura y yo discutimos como nunca.
con gestos furiosos. Lágrimas que caían sin sollozo. Dedos señalando. Manos temblando. Clara entró en el salón. Nos miró un momento. Luego fue a la mesa del comedor. Cogió su cuaderno de dibujo. Y escribió, letra redonda y tranquila. El silencio me habló primero. Cuando tenía 4 años. Me dijo que si callábamos todos, nos dejaría vivir. Laura se tapó la boca con las 2 manos. Yo arranqué la hoja. La rompí en pedazos pequeños. Los tiré al suelo. Clara no lloró. Solo me miró con esos ojos negros, profundos. Y escribió otra línea debajo. Ya es tarde, papá. Ya nos eligió. Y tú eres el último que todavía intenta hacer ruido. Día 10, el silencio absoluto. Las cosas dejaron de tener alma. Las hojas de los árboles se movían. Pero no crujían. La lluvia golpeaba los tejados. Pero no sonaba. El viento empujaba las contraventanas. Pero no silbaba. Y entonces lo sentí. No en los oídos. Dentro de la cabeza. Como si alguien hubiera abierto una puerta antigua. Cerrada con 7 cerrojos de hierro oxidado. No era una voz. Era una presencia. Gracias, dijo sin palabras. Gracias por callar. Ahora, puedo entrar. Día 14, la confesión completa del abuelo Esteban. Nos sentamos los dos en su cocina fría. Solo una vela encendida. Él escribió en hojas sueltas de un cuaderno viejo. Letra temblorosa pero clara. Me contó todo. Que en el 36 no fue casualidad. Que algunos del pueblo ya sabían que había algo en la sierra. Que los pastores hablaban de una presencia que se despertaba cuando el silencio era total. Que los curas antiguos decían que era un castigo. Que los más viejos decían que era un pacto antiguo. Hecho por los primeros que poblaron el valle. Y que cada vez que volvía, pedía más. La primera vez se llevó a unos pocos. La segunda, a la mitad. Esta vez. Quería todo. Día 20, Laura se va. No la vi marchar. Solo encontré la nota en la mesa del comedor. Escrita con boli rojo. Lo siento, Dani. Necesitaba oír algo. Cualquier cosa. Aunque fuera mi último grito. Busqué por toda la casa. Por el pueblo. Por los caminos. Nada. Solo su bufanda azul tirada en el suelo. Junto a la puerta trasera que da al monte. Día 23, hoy. Escribo esto en la oscuridad. Las bombillas se funden sin chisporroteo. El ordenador funciona todavía. Pero la pantalla parpadea cada vez más. Clara está sentada en la esquina del salón. No se mueve apenas. Solo sonríe. Cada día la sonrisa es más grande. Más vacía. Más antigua. Y yo, sigo escribiendo. Porque mientras escribo, los dedos hacen un leve tac, tac. En el teclado. Es el último sonido que queda en Valdefrío. El último hilo que me ata a lo que fue el mundo. Pero sé que pronto. Muy pronto. Ese sonido también se apagará. Y cuando ocurra, el silencio que lo cambió todo habrá terminado de llegar. Entonces, solo quedará él. Y nosotros seremos parte de él.